¿Cómo recibe el candidato a la presidencia y expresidente de la República, don Jorge Tuto Quiroga, este cronograma y estas actividades preelectorales, tomando en cuenta que estamos con 25.503 personas que están contagiadas con coronavirus? La gente está pensando más en la salud, en la política, la gente está desesperada porque un familiar se sane, por encontrar la cura, por cuidar y alejarnos. Pareciera, decíamos, don Tuto Quiroga, que los políticos están yendo en contrarruta. Cuéntenos su impresión, los oyentes lo están escuchando a nivel nacional. Don Tuto Quiroga, expresidente de la República, muy buenas tardes, candidato por Libre 21 a la presidencia. Gracias, Gonzalo, buenas tardes, un saludo a toda la gente que te sigue en Radio Éxito. Reitero que desde que empezó esta discusión que llegó el coronavirus, hubo reuniones en el Tribunal Electoral, en el Congreso, marzo, abril, y siempre tuvimos la misma posición, que se debe dar flexibilidad asignando la plena responsabilidad al Tribunal Supremo Electoral para que éste fije la fecha de la elección y por tanto el cronograma en base a la evolución de la pandemia, porque hacerlo por ley una y otra vez es adivinar qué va a pasar con las curvas de contagio. Dicho eso, estoy consciente que hay la necesidad de tener un nuevo gobierno legítimo, pero legitimidad, Gonzalo, tú sabes que solo se obtiene con participación masiva, que la gente no tenga miedo de contagiarse, que los jurados estén en las mesas debidamente capacitados, que son los que más arriesgan, y que tengamos la observación internacional sin la cual sabemos que el MAS hubiera hecho fraude, el fraude le hubiera permitido robarse la presidencia. Ahora, muy bien, la fecha de 20 de octubre a 3 de mayo, ojo, esa primera demora es producto del fraude de Evo Morales y de violación a la Constitución. El 3 de mayo para adelante es el coronavirus. 6 de septiembre fue la fecha que se acordó en base a las proyecciones que se tenía en abril. Por capricho el MAS puso agosto, ahora vuelve a septiembre. Pero te reitero que las mismas proyecciones cambian y no voy a pensar que es mala fe, quizás ineptitud. Pero tú recuerdas que el ministro Cruz decía que la curva, el pico más alto de la curva de contagio llegaría a principios de mayo, después Navajas de Salud decía que fines de mayo, junio. Las actuales autoridades decían que la última semana de julio con L, de libertad, y finalmente ahora dicen que 13 de septiembre. No se sabe cómo evoluciona esto, y sé que la gente está preocupada, y reitero mi propuesta, Gonzalo. Sabíamos que el cronograma electoral, por donde se había interrumpido, arrancaba otra vez el 23-24 de julio, y me parece pertinente la idea que hemos planteado de convocar al Tribunal Electoral, Ejecutivo, Legislativo, alianzas, comunidad internacional, expertos sanitarios, el 15 de julio, una semana antes de que arranquen las actividades, para evaluar la viabilidad del cronograma, entendiendo que el derecho a la salud está por encima de cualquier otro derecho y que los primeros que van a estar en riesgo son los jurados electorales. Debían ser 200.000 personas que no pueden capacitarse como tú y yo hablando por Zoom, que tienen que estar físicamente presentes y que se les pide hacer un servicio a la democracia, pero este no debe llevar a arriesgar la vida en un momento que, como tú señalas, la angustia colectiva está más obviamente motivada o está impulsada por el sufrimiento de lo que nos está pasando. Todos conocemos amigos, familiares, gente cercana que está viéndose afectada por el coronavirus. Tuto, entonces lo que usted está diciendo, reunámonos el 15 de julio, veamos cómo ha crecido esta curva o ha descendido la curva, veamos cuál es el comportamiento de la pandemia y o vamos a las elecciones o no se van a las elecciones el 6 de septiembre. ¿Eso es lo que está proponiendo usted? Así es, eso es lo que he propuesto, y mira, es consistente con lo que siempre hemos dicho. Los vocales del Tribunal Electoral lo saben. Ahora nos quedamos solos en decir que ellos tengan la flexibilidad. Y Gonzalo, digo esto, y tú sabes bien, consciente que de los 7 integrantes del Tribunal Supremo Electoral a nivel nacional, todos han sido nombrados por el Ejecutivo, Legislativo, MAS y por demócratas. Ninguno lo he nombrado yo, pero doy fe de que ellos van a ser conscientes y de que van a escoger una buena fecha, porque si no estamos en esto que a la gente ya le parece ridículo, que bueno, el 3 de mayo, era 6 de septiembre, lo volvieron 2 de agosto, ahora otra vez vuelta al 6 de septiembre. Eso es demasiado moroso para hacerlo con un cuerpo legislativo donde hay intereses políticos, con las pugnas con el Ejecutivo, que esta ley de la fecha sí la promulga, la ley de excepción,
sí la eleva en consulta al tribunal. No termino de entender por qué no elevó esta ley de la fecha al tribunal si tenía proyecciones que mostraban que el 6 de septiembre no era factible. Creo que tenía esa responsabilidad. Pero bueno, estamos en eso y reitero, yo no quiero salir, como veo que está sucediendo, de echar culpas a nadie, porque no se avanza. Un poquito ese discurso de decir, por favor, señora, señor, joven, vote por mí, pero si algo le pasa, fue culpa de otro. Con el coronavirus, si usted se contagia, fue culpa de otro. Así no funciona. Entiendo que el Tribunal Electoral, Legislativo, Ejecutivo tienen la responsabilidad principal, y por eso hagamos esa evaluación con criterio sanitario. Y también, Gonzalo, comunidad internacional, yo quiero escuchar que la OEA, la Unión Europea, Naciones Unidas, nos digan si van a tener misiones completas y plenas de observación electoral para el 6 de septiembre, porque tú, yo y los bolivianos sabemos que si no había misión de observación de la OEA el año pasado, Evo Morales estaría sentado en la presidencia habiéndosela robado una vez más. Tuto, le voy a hacer una consulta, le voy a pedir brevedad en algunas respuestas, por favor, para poder conversar un poco más. Tuto, ¿cuál es el nivel de credibilidad que usted tiene ante la Corte Nacional Electoral, que viene siendo vapuleada de hace mucho tiempo? No hay un cuerpo colegiado que pueda, de alguna manera, garantizarle, por lo menos transmitirnos seguridad ante la población. Otra vez han comenzado las críticas al Tribunal Supremo Electoral y sobre todo a su presidente. ¿Cuál es el nivel de confianza que usted le tiene a este tribunal? Mucho más que el anterior, que sabíamos que eran parte del fraude, eran parte de la violación del 21F, eran empleados masistas, pusieron los servidores informáticos, pero también por los actos los conoceremos, porque yo la verdad sé que es como tú has dicho, cuerpo colegiado. ¿A cuántos he conocido? Un poco al doctor Hasenteufel, obviamente, lo he conocido en su labor en la Suprema y en el mismo órgano electoral. He conocido el trabajo de Romero, no mucho más que eso. Entonces, como cuerpo colegiado, por sus actos los conoceréis y veremos. Veremos, en todo caso. Tuto, le pregunto a usted, ¿cómo se puede explicarle a la población que un partido que ha hecho fraude esté ahora compitiendo en unas justas electorales? Hay muchas voces que dicen, por ejemplo, debería haber sido sancionado el partido, la persona. ¿Cómo explica, qué tipo de traducción tiene al oyente que lo escucha a las provincias, a la gente que lo está escuchando en el campo, aquella persona que está de comerciante, aquella persona que no depende del Estado? ¿Cómo se le explica eso? Quizás de la siguiente manera, debe haber una sanción, y el problema es que el juicio no avanza y no que el mismo órgano electoral se pliega a la acusación, pero es un delito sin delincuentes, cosa que no existe. Todo delito tiene un culpable o un responsable que debe ser procesado, y entiendo por el cuerpo colegiado y existencia interna, fueron nombrados por el MAS en el Congreso. Quizás el mismo Ejecutivo tarda demasiado, te lo digo por experiencia. Cuando Evo Morales me trató de meter preso por el descubrimiento de Aquio Incahuasi, yo tenía 18 abogados del Ejecutivo al frente, además de la Fiscalía, Yacimientos, Ministerio de Energía, Procuraduría, Ministerio de Justicia, y sin embargo no se ve ese ímpetu del gobierno de transición. Lo otro que agregaría, Gonzalo, es que si tú eres un candidato a diputado uninominal del norte de Potosí, del MAS, o quieres ser concejal o eres alcalde, ellos no hicieron el fraude lo han hecho Evo Morales, García Linera, la cúpula, con esos vocales. Lo otro que agregaría, Gonzalo, es que si tú eres un candidato a diputado uninominal del norte de Potosí, del MAS, o quieres ser concejal o eres alcalde, ellos no hicieron el fraude lo han hecho Evo Morales, García Linera, la cúpula, con esos vocales. Lo otro que agregaría, Gonzalo, es que si tú eres un candidato a diputado uninominal del norte de Potosí, del MAS, o quieres ser concejal o eres alcalde, ellos no hicieron el fraude lo han hecho Evo Morales, García Linera, la cúpula, con esos vocales que son las que antes decían que Evo Morales ganó en primera vuelta. Servían para hacer inducción electoral
y para hacer validación del fraude que cometían después. Sí tiene base, tiene apoyo, pero te aseguro que no tienen posibilidad de llegar al gobierno. En segunda vuelta van a ser derrotados, estoy consciente de eso, porque es un desfalco gigantesco. Ahora, no cabe duda que con el gobierno de transición, los errores, los tropiezos, los problemas, los respiradores, las cuestiones de yacimientos, hacen de que la gente diga todos son igual, y cuando no es todo igual, es triste que se esté viendo eso. Y creo que también el coronavirus saca de la agenda, Gonzalo, la discusión de los 14 años de desfalco del MAS. Se farrearon el gas, quemaron las reservas internacionales del Banco Central, nos dejaron con un déficit fiscal y comercial muy altos, era insostenible, y por eso hemos planteado la necesidad de hacer un programa de cooperación internacional para salvar la economía. Y fíjate que escucho, disculpa el pequeño paréntesis, pero muy importante, escuchas al señor Luis Arce, el cajero de ese desfalco, cuando llegaban del gas 510, 520 millones de dólares al mes, cuando estábamos con precios y volúmenes altos por los gasoductos y proyectos que otros hicimos y que ellos aprovecharon. Ahora que los ingresos van a ser 70, 80 millones de dólares al mes, escucho al señor Luis Arce, que increíble que alguien como él hubiera sido ministro de Hacienda, decir que va a ser moratoria de la deuda externa. No entiende algo elemental, como es que un país, cuando tiene flujos netos positivos, vale decir, si de un organismo tú recibes más desembolsos de lo que amortizas por créditos pasados, no haces una moratoria unilateral e irresponsable. Puedes negociar reprogramación, condonación, yo he hecho un montón, pero si no te cortas la tubería, pregúntale a un empresario, si va al banco y dice, te dejo de pagar, pues no te van a desembolsar nuevos créditos. Y con el BID, Banco Mundial, organismos, tenemos flujos netos positivos, recibimos mucho más de lo que amortizamos, y sorprende que el responsable del desfalco salga ahora a decir que va a ser moratoria unilateral. También otras voces han dicho eso, me sorprende, y te lo digo con la experiencia de que he negociado varias rondas de Club de París bilateral para que el país reprograme las deudas de nación a nación bilateral, pero que siga recibiendo flujos. Lo mismo, tú te acuerdas, Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, logramos la condonación de 5.500 millones de dólares negociando con la ayuda de la Iglesia Católica, y ese dinero se fue a comunidades rurales, a ayudar a gente pobre, pero seguíamos recibiendo desembolsos. Nunca fue yo loco de decirle, hago moratoria, no me da la gana de pagarle, porque dejaba de recibir. Se negociaba con donaciones y se daba alivio a la pobreza, y es eso lo que estamos enfrentando con un señor como Arce, que repite irresponsabilidades, donde uno, cuando las escucha, entiende por qué lo único que hizo fue gastar irresponsablemente y desfalcar a Bolivia. Tuto, en la consulta, le pido brevedad. Usted dijo salvar la economía. ¿Usted tiene la llave para salvar la economía? Tengo la credibilidad, la capacidad y quizás la experiencia de que solo he gobernado en tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles, Gonzalo, yo no lo digo ahora. En febrero mostré el cuadro del desfalco económico del MAS, señalé que había que hacer un programa de cooperación internacional de 7.000 millones de dólares para salvar la economía. Nadie más habló de eso el año pasado en la campaña. Tú recuerdas que todos pretendían que la economía estaba bien, el cuentito de Luis Arce, que conmigo no lo va a poder decir. Desfalcaron el país, se farrearon el gas, quemaron las reservas, dejaron déficit dual, dejaron una situación que ponía en riesgo el sistema financiero, que podía generar sobresaltos cambiarios. Y yo no soy como Argentina, despacito, y fíjate cómo les fue. Tienes que arreglar eso al principio, garantizar la estabilidad, solvencia del sector bancario, financiero, evitar sobresaltos cambiarios, y ahora eso que hablamos en febrero, todo el mundo lo entiende, porque al hecho de que el MAS desfalcó a la economía, que expiró el contrato del gas, se agrega la recesión del coronavirus, y la gente comprende que hay que hacer eso, y tenemos la capacidad, credibilidad para hacerlo, pero entiendo que también se requiere legitimidad, y ahí se casa con lo que hablábamos al principio, Gonzalo. Legitimidad viene si todos participan y hay observación. De lo contrario, si es cuestionada la elección y se erosiona la legitimidad, comprenderás que es difícil para un gobierno acudir a generar un programa de cooperación cuando hay dudas sobre la legitimidad democrática. Por eso hay que combinar capacidad, credibilidad, propuesta con programa, con legitimidad electoral, que es imprescindible. Tendría que ser la población también quienes reconozcan estos valores que usted está mencionando. Voy a habilitar la línea telefónica para recibir 3 llamadas para conocer y escuchar la posición de la gente. 2249-059. Tuto, le pregunto lo siguiente, ¿usted ya está en campaña? No,
Todavía no. He respetado la cuarentena, he estado haciendo muchos Facebook Live, hablando con expertos económicos, sanitarios, para orientar a la población. Desde marzo pedía cuarentena, desde marzo pedía laboratorios, test, equipos de protección personal, y estoy como todos acá en cuarentena en mi casa, y reiterándote lo que te acabo de decir. Estamos en un momento complejo, crisis sanitaria, crisis económica, ingobernabilidad, y la ingobernabilidad se manifiesta en un bloqueo que me preocupa enormemente, y lo vengo diciendo, y por eso también pido crear gobernabilidad, porque en estos meses, si no hay la aprobación de ciertos créditos de cooperación sanitaria y económica en el Congreso, puede llegar un colapso sin parangón, tanto en lo sanitario como lo económico. Ojalá que eso no pase. Estoy más preocupado por lo que pase estos meses. Así es, ojalá que eso no pase. Le decía esto, Tuto, porque quiero hacerle una pregunta y fusionar la otra. ¿Siente usted que le tienen miedo los demás candidatos? Porque he estado viendo algunas encuestas donde veo que es el único candidato que está subiendo. Puede que sea simplemente esta fotografía de estos días, pero puede que se caiga. ¿Siente usted que está generando nerviosismo o temor en otros candidatos? No, sabemos que sí, y sabemos que muchos son renuentes al debate. El cajero del desfalco, Luis Arce, claro que tiene pánico de confrontar lo que él ha hecho durante 14 años y la destrucción que ha sembrado. Y sabemos que estamos bien posicionados. Sabemos también, Gonzalo, que hay encuestas hechas al gusto del cliente y cuya prioridad es decir, tenemos que evitar que la gente se dé cuenta que Quiroga está en cancha. Lo entiendo, es desde hace tiempo. Lo mismo pasaba con el movimiento al socialismo. Lamentablemente se fue como rata cobarde huyendo Evo Morales de algunas malas prácticas, como abuso de bienes del Estado, como adjudicar sin licitación y como usar encuestas manipuladas. Lamentablemente sigue vigente. Yanine Áñez, el día en que que anunció su participación a la candidatura, también presentaba a Samuel Doria Medina y decía que la economía iba a estar en buenas manos, o estaba en buenas manos junto a Samuel. ¿Usted cree que la economía del país va a estar en buenas manos si es vicepresidente Samuel Doria Medina? A ver, francamente, si creyera que tienen posibilidad de llegar, no estaría acá. Mi preocupación es estos meses, con todo respeto, Gonzalo. La responsabilidad de este gobierno de transición es evitar el colapso económico y las cosas pintan muy, muy mal. Fíjate que anunciaron un programa de créditos para que las empresas puedan pagar salarios, hasta ahora no se desembolsan. Ha habido otro anuncio de buenas intenciones. Agradezco, ahora han usado la tecnología que yo tenía, programa intensivo de empleo, para anunciar eso. Anuncios de varios miles de millones de bolivianos, que tú sabes bien, y también lo admite el gobierno, requieren pasar por el Congreso, y me preocupa estos meses. Ojalá que el gobierno priorice estos meses. La ingobernabilidad, de pugna entre ejecutivo y legislativo, de descomposición en el judicial, de gresca entre Ministerio Público y Ejecutivo, de descoordinación completa a nivel nacional, regional y local. Nadie sabe quién es el alcalde de Potosí, quién es el director de sedes de La Paz, quién maneja esto en Beni. Está llevando a que el pueblo pague las consecuencias, y ojalá que se encuentre, y estoy propiciando y fomentando y pidiendo a Naciones Unidas, a la Iglesia, que nos ayuden a crear un mínimo de gobernabilidad, porque me preocupa enormemente, con responsabilidad, de que llegue un próximo gobierno con legitimidad, capacidad, credibilidad, y nos encontremos que hay un cementerio donde no hay empleos, las empresas, hoteles, restaurantes, peluquerías, albañiles, carpinteros, todo sin trabajo. Todo ha colapsado, porque es mucho más difícil hacer resurrección, casi imposible, que hacer un programa de fortalecimiento como el que estamos planteando. Mi preocupación sobre este gobierno de transición es del corto plazo, que no lleguen a entregar a una Bolivia en estado total de colapso sanitario y destrucción económica. Nos están escribiendo de los Yungas y nos dicen, si fuese presidente Tuto Quiroga, ¿qué haría con la ley 906? ¿Qué va a pasar con la hoja de coca y los cocales excedentarios? Son algunas preguntas que vienen nuestros oyentes de los Yungas. La Asunta, saludos a la Asunta. Saludos a la Asunta y a los amigos de Yungas. La coca de Yungas ha sido, es y será siempre legal para el consumo milenario y tradicional. Los del Chapare sabemos muy bien que por estudios de Naciones Unidas, 95% se destina a la cocaína. Y he planteado claramente que el Estado debe ser el responsable de comercializar esa coca del Chapare, que se destina a la cocaína y se va a fines ilícitos. Y conmigo saben que es una posición implacable, la razón por la cual tengo enemistad y tengo la animadversión de Evo Morales y los cocaleros del Chapare, porque tú recuerdas que reducimos 80% de la producción de cocaína en 5 años,
en el trópico de Cochabamba. Amigos de Yungas, ustedes tienen un producto que ha sido y será siempre legal y al que defenderé siempre. A la cocaína que viene del Chapare la voy a combatir con claridad y simplemente. En la última consulta, Tuto, ¿por qué quiere ser presidente usted? Estamos en pandemia, se viene casi un colapso económico en el país, hay desempleo, la gente no se entiende, hay una rabia contenida en todos, y usted quiere ser presidente en un país con estas características. Dígale a los bolivianos por qué. Justamente por eso, Gonzalo, porque estoy consciente de lo que se viene. Yo siempre he hecho lo correcto, no lo popular. En enero, febrero ya advertíamos que se venían dificultades económicas. Gente amiga me decía, caramba, eso no es muy popular. Sí, pero es lo correcto y hay que avisarle a la gente. Y se requiere un trabajo de reconstruirle a proyectar la Bolivia del futuro, corazón integrador de Sudamérica, verde y sostenible, digital, con las baterías de litio manufacturadas acá, con la propiedad de las empresas repartidas en títulos accionarios a todos los ciudadanos mayores de edad para que sean agentes económicos y transformar el país. Pero eso requiere salvar la estabilidad, la solidez del sistema financiero, las empresas, las industrias, los empleos que se tiene. Hay que hacer un trabajo de meses, va a ser muy duro, va a ser lo más duro del año 85. Yo pensaba en enero, febrero que iba a ser tan duro como lo que yo viví el 2001, 2002, cuando Argentina, Brasil implosionaron, el vecindario se vino abajo, y nosotros seguimos avanzando, pero va a ser más duro que eso, seguramente más duro o tan duro como lo del 85. Tengo la fortuna de tener la profesionalidad o la experiencia y la capacidad, credibilidad de saber cómo hacer esto para garantizar, salvar la estabilidad, proyectar la Bolivia económica a través de este programa de reconstrucción económica y reparar la democracia para tener instituciones independientes, prensa libre, que la oposición no sea criminalizada, para nunca más estar sujetos a un gobierno autoritario como el de Evo Morales, fotocopia de sus padrinos Maduro y Castro en Venezuela y Cuba, para tener una Bolivia libre, democrática, sólida en lo económico, proyectándose al futuro como corazón verde digital, y por eso señalas algo muy correcto. La gente cree que va a ser una taza de leche y disfrutar. Estoy consciente de lo difícil que va a ser porque viví años muy, muy difíciles. 98, 2003 fue la media década perdida de América Latina. Otros la describieron, yo la tuve que sufrir. Fue muy difícil, pero justamente eso te enseña a cómo lidiar con situaciones difíciles. Desarrolla la red de contactos internacionales para que ayuden al país, para que inviertan en el país y poder salvar a Bolivia de este brete tan duro. Y esta combinación de crisis económica, crisis sanitaria, con salir del autoritarismo que requiere este programa que hemos planteado para tener la economía y la democracia que el país merece en este siglo XXI, entrando ya o acercándonos ya al año 2021. Gracias, Tuto. Yo le decía última pregunta, pero parece que los oyentes quieren hacerle consultas. Quiero saludar a Radio Creativa Nachacache, que está en nuestra señal, a FM Bolivia, en la red FM 101.3 en los Yungas, y Andrea Alejandra Ladriel Guerrero nos dice, consúltele por favor, Gonzalo, sobre los transgénicos. ¿Cuál es su posición sobre los transgénicos? ¿Deben entrar a Bolivia? ¿Y han entrado? ¿Vamos a ampliar o vamos a estar libres de transgénicos? Es una respuesta que no es un referéndum porque depende del producto. Si tú me dices en el tema de la quinoa, absolutamente no. Parte del valor de la quinoa es justamente la naturaleza orgánica, tradicional, milenaria y toda el valor que tiene en alimenticio. Entonces depende de qué producto. La soya, que es alimento de animales, que compite con Brasil, con Argentina, ya está. Entonces va variando por producto. Lo que te puedo decir es que cada producto debe ser materia de un estudio serio, no de demagogia, y para preservar la competitividad del país, y en algunos casos la competitividad puede requerir, para competir, para mantenerse equiparados o igualados con Argentina, con Paraguay, con Brasil, como en el caso de la soya, es una realidad. El caso de la quinoa es otra totalmente diferente, y esa es la forma que hay que enfocar esto, sí consciente de que si algo debe aprovechar Bolivia, es lo que se llama economía naranja, la mezcla de cultura, de arte, de turismo, de gastronomía, para exportar eso. No exportamos playas y sol, exportamos cultura, historia, gastronomía, y en ese marco hay que evaluar todas estas políticas para no hacer daño a lo que tenemos como capital cultural, gastronómico e histórico. Muy bien, Tuto, le agradezco mucho su tiempo, hablarle a los oyentes, darle su punto de vista. Seguramente ha convencido a algunos, a otros no ha convencido para nada, y otros están
viendo más, escuchar más opciones, conocer un poco más de estos actores políticos que se lanzan a estas elecciones en tiempos de pandemia, cuando la gente muere. Y nosotros, le decía a Tito, tenemos una crítica particular. Mientras los políticos piensan en la política, en las elecciones, el pueblo está pensando en la vida y está buscando soluciones. No compartimos desde Encontrados que vayan a realizarse primero las elecciones, sí, pero no así con estas características. Creo que primero hay que preservar la vida. Tuto, le agradezco mucho, un abrazo y espero que volvamos a contactarnos. Gracias, Gonzalo. Un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Tuto Quiroga, candidato a la presidencia por el partido Libre 21, así se llama el partido.